El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de Hechos. Estamos en uno de los últimos sermones del libro de los Hechos. Hemos estudiado prácticamente versículo a versículo todo el libro de los Hechos. Los Hechos es una narración histórica. Narra el inicio de la iglesia por la dirección del Espíritu Santo. No es tanto los hechos de los apóstoles, porque se discute más, primeramente el ministerio del apóstol Pedro y luego el ministerio del apóstol Pablo, realmente de dos apóstoles nomás, o sea que no es tanto los hechos de los apóstoles, pero es el nombre tradicional que le han dado y por eso se ha quedado como los hechos de los apóstoles, pero más le hemos nombrado nosotros los hechos del Espíritu Santo, cómo la iglesia avanza desde que el Señor Jesucristo asciende a los cielos y como dice, de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es Hechos. Y ahora estamos en ese punto cuando el evangelio está llegando de Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra es Roma y el apóstol Pablo ya está para llegar a Roma, pero su travesía no es una travesía agradable. Está yendo preso a partir de Cesarea y en pleno mar ha naufragado su barco, su nave, porque es un velero, no es un barco a motor. En ese tiempo no habían barcos a motor, era un velero lo que él tenía, y estaba en un velero, no era de él. Y entonces naufragan en la mitad del mar, y como la anterior semana hemos visto, habían perdido toda esperanza de salvarse, estaban en medio de la mar. Y ahora llegan a este puerto en Creta, y entonces allá muchos de ellos deciden que no van a quedarse porque no era un buen lugar para invernar, para pasar, así que deciden zarpar de Creta un poco más allá, hacia una isla, a la parte este de la isla, oeste de la isla, perdón, pero en esa su travesía es que ahora naufragan definitivamente y se pierden, y en ese contexto empieza esta parte que vamos a hablar, ahora están naufragando. Dice así, en Hechos capítulo 27, del 21 al 44, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido, todos los que navegan contigo, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así, como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían alargar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276, ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil
y la popa se abría con la violencia del mar, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió. Este intentó y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás en parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Padre bueno, háblanos, Señor, a través de esta narrativa, a través, Señor, de este pasaje que describe el naufragio, Señor, del apóstol Pablo, juntamente con las otras 276 personas, Señor. Y que tú nos muestres, Señor, en este pasaje, Señor, cómo es el peligro y cómo es la dirección tuya en medio del peligro. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos estado hablando de que en el avance de la iglesia han habido muchos peligros que han tenido que enfrentar aquellos que han llevado la palabra de Dios. Al entregar nuestras vidas al Señor Jesucristo, no hemos aceptado la exención de dificultades que vamos a tener por tener nuestra confianza en Dios y por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. En momentos difíciles como el apóstol Pablo, los creyentes debieran reaccionar buscando la dirección de Dios. Hemos visto anteriormente que hay desafíos en la vida del creyente, pero cuando estos desafíos llegan, estas dificultades llegan, el creyente, de acuerdo a este pasaje, debería de reaccionar buscando la dirección de Dios. Este es un pasaje que nos habla del peligro y de la dirección de Dios. La pregunta es, ¿cómo reaccionas como creyente cuando te encuentras en dificultades? ¿Cuál es tu reacción? Y este pasaje nos está hablando acerca del peligro y la dirección de Dios, de la reacción del apóstol Pablo frente al peligro, una situación de peligro real. Podemos decir que el creyente enfrentará dificultades como el resto de las personas, pero la diferencia es que el creyente busca la dirección de Dios. Hermanos, nosotros como creyentes no vamos a poder evitar las dificultades, como con el resto de las personas. Recuerdo una vez, hace mucho tiempo, tomé un avión que iba de Nueva York a Londres. Y noté que había un grupo de jóvenes que estaba subiendo a la parte de atrás. Saben que esos aviones son grandes, esos de 2 pisos. Y me di cuenta que estaban entrando y todos entraban ebrios. Eran como unos 12, 13 jóvenes que estaban entrando ebrios. Porque hacían bulla y estaban ebrios. No estaban tomando más, pero estaban ebrios. Y recuerdo que el avión empieza a despegar, y es uno de los despejes que más me acuerdo en mi vida, porque cuando empieza a despegar, nos damos cuenta que estábamos en medio de nubes, yo me doy cuenta de eso, y el avión empieza a hacer así, pero empieza a subir de golpe, y yo me asusto, porque inmediatamente sube el avión, se escuchaban como golpes ahí en la parte de abajo del avión. Yo dije, ahora sí, este es el momento. Y empecé a orar, Señor Dios mío, te encomiendo mi vida en tus manos. Y habían relámpagos y truenos y golpes contra el avión, terrible. Esos 13 jóvenes que entraron, que estaban ebrios, se volvieron sobrios en un instante. Ya no hablaban, ya no gritaban, estaban totalmente asustados. Pero hermanos, ¿ustedes creen, porque haber recibido a Cristo como Salvador personal, solamente mi persona no iba a correr riesgos y el resto sí? No, hermanos. Los creyentes, todos los creyentes, enfrentamos dificultades con el resto de las personas, pero la diferencia es que nosotros buscamos la dirección de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Y por eso vamos a ver ahora el texto de la Escritura, y entonces leemos otra vez lo que dice. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, y así será como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla, y venida la 14ª noche, y siendo llevadas a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra.
Y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más allá, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa. Y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían alargar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos los que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de tu cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios, y en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas de la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Hermanos, el apóstol Pablo les exhorta y anima bajo la concesión de Dios de que no morirán, de que no morirían, y dio gracias a Dios, y todos comieron el pan después que los marineros intentaron escapar y echan el trigo a la mar. Hermanos, el apóstol Pablo también enfrenta el naufragio con el resto de las personas, pero recibe la dirección de Dios. Esa es la diferencia. Creo que no hay diferencia entre viajar en un Boeing 727 y viajar en una nave de vela en el mar de ese tiempo. Creo que no hay diferencia. 270, 250 pasajeros entran a un Boeing 727. No hay diferencia. Los que van en un Boeing 727 están en obediencia y algunos están en desobediencia a Dios, pero todos están ahí. Hermanos, entonces Pablo empieza a decir aquí que como ya habían comido todos, como ya habían estado sin comer todos, Pablo afirma que solo la nave se perderá y que nadie morirá. Esto les aseguraba la vida a todos los náufragos. Pablo podía asegurarles y decirles: ninguno de ustedes, ni un cabello de ustedes se va a perder. Eso no quiere decir que todos los cabellos tenían que guardar. Está hablando en un sentido figurado. Está diciendo que ustedes no van a morir. Eso está diciendo. Estén seguros que no van a morir. No, va a haber dificultades, el barco se va a mover, la mar va a golpear fuerte, pero ustedes no van a morir. Eso dice el versículo 21 hasta el versículo 22. Dice el 23, dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Hermanos, cuando aquí dice del ángel de Dios, no está refiriendo al ángel de Jehová, que se menciona en el Antiguo Testamento, a las apariciones del ángel de Jehová, como se aparece a la mamá de Sansón. Porque el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo preencarnado. Esto ya es el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo ya se ha encarnado. Por tanto, no hay razón de que aparezca el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová es el mismo Señor Jesucristo encarnado ahora. Así que este ángel de Dios está hablando acerca de un ángel, de un mensajero de Dios que aparece para hablarle a Pablo y darle dirección de lo que va a pasar. Así que porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy yo y a quién sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí está siendo consistente la palabra del Señor, porque en Hechos 9:15, en el 19:21 y el 23:11 y el 25:11, Dios le hace recuerdo a lo largo de los hechos de los apóstoles. Al apóstol Pablo le dice que es necesario que testifique en Jerusalén, igualmente en Roma, pero no le dice el Señor de qué manera va a llegar a Roma. No le dice: vas a llegar confortablemente a Roma, vas a llegar bien, sin dificultades, sin problemas, como algunos quieren pretender que es la vida cristiana. Aquí el Señor solamente le dice: Pablo, que no temas, es necesario que compadezcas a César. Está diciendo: vas a llegar a Roma. Como llegues, no sé, pero vas a llegar a Roma. Vas a naufragar, una víbora te va a morder, pero vas a llegar a Roma. Esa es la voluntad de Dios. Y es lo que está diciendo este pasaje. Y luego dice: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mire, la palabra concedido es una palabra en griego que viene que dice karizomai. Eso quiere decir es dado por gracia, una concesión. En el sentido legal se dice: te he concedido, he decretado esto para ti. O sea, lo que está diciendo aquí, está diciendo que Dios ha concedido la vida de estas 276 personas. Aquí el autor, cuando está narrando Lucas esta parte, está diciendo: Dios es el dueño de todas las vidas. Pónganse a pensar. Los soldados romanos pensaban que tenían en sus manos, vamos a ver más después, la vida del apóstol Pablo.
Pero realmente quien tenía la vida de todos ellos era Dios, porque aquí está diciendo la Escritura que había concedido, dice, a Pablo le había concedido que los 276 no van a morir. Esa era la dirección de Dios, que ese ángel de Dios le había venido a decir al apóstol Pablo. Así que los que navegaban con Pablo no iban a morir. Por tanto, dice, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Dios, en su condición de soberano de toda la creación, ha concedido la vida de todos esos pasajeros. Está diciendo la Escritura que sencillamente todos estamos en las manos de Dios. Nadie vive si Dios no quiere que viva. Nadie parte de este mundo si Dios no quiere que parta. Dios es soberano, poseedor de la vida y de la muerte. Amén. Dice, venida la 14ª noche, siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, dice, hallaron 20 brazas. Dice, cuando es la sonda, eso quiere decir que es un objeto que tiene una liana que usted puede bajar hasta el fondo del mar del barco y puede medir la profundidad que hay debajo del barco. Entonces eso han medido 20 brazadas, dice. 20 brazadas significaba, no sé, pero yo me acuerdo todavía, cuando era niño, cómo vendían las cosas que se medían ahí en el altiplano de Bolivia. Lo que hacían era, ¿cuántos brazos? 10 brazos, hacían así. 1, 2, 3, ¿no? Las brazadas, así te daban. Entonces tú ibas donde el que tenía más grandes brazos para que te dé más largo, ¿no? Uno que tenía chiquito no quería ese, el que tenía grandes brazos porque hacía así. Y en mi país hacían hasta aquí nomás, no hacían todo, sino hasta aquí nomás, así. Entonces, más cortito. Pero tenía 20 brazadas, dice, y más allá fueron y tenía 15 brazadas. Eso quiere decir que estaban acercándose a la playa, porque decidieron varar, dice, decidieron ir allá y parar en la playa, porque la tormenta era tremenda. Entonces, podemos ver acá que hallaron la sonda, dice, y dice, entonces el 30 dice, los marineros procuraron huir de la nave, y esto es interesante. Han visto los marineros, eran más expertos en la navegación, no eran pasajeros, así que han echado el esquife, dice. ¿Se acuerdan que era el esquife? La semana anterior hemos hablado del esquife, es ese barquito que llevan dentro de la nave para cuando tienen que ir a la costa, bajan el barquito, el esquife, y en eso van hacia la costa. Eso es el esquife. Es como un barco de salvavidas, un barco que ayuda a la operación de la nave grande. Así que echaron, dicen los marineros, el esquife. Eso quiere decir que ellos querían escapar porque sabían mejor, colocaron este pequeño bote al mar y estaban aparentando que querían elevar bajar las anclas de proa. Entonces, eso quiere decir que por adelante, porque la proa es la parte de adelante, la popa es la parte de atrás. Entonces, por la parte de atrás, de adelante estaban haciendo creer que van a bajar las anclas. Pero en eso Pablo le dice al centurión y que si estos soldados se van, nadie se puede salvar. Así que los soldados van y las sogas que estaban agarrando el esquife son cortadas, no sé si han cortado con sus espadas, pero no se han cortado y el esquife se pierde, así que los soldados también se quedan. Los de 176 seguían. Acuérdense, Dios ha decretado, Dios ha concedido que los 276 van a vivir. Las circunstancias no ha dicho esto va a pasar, solo ha dicho van a vivir. Ahí los marineros solamente, ellos querían salvarse y que los demás mueran. Pero acuérdense, Dios ya ha dicho que van a vivir todos. Y entonces todas las circunstancias cooperan para la voluntad de Dios porque Dios es soberano. Amén. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Y luego el versículo 33 nos está hablando de que había comenzado a amanecer y Pablo exhortaba a todos que comiesen porque ya habían estado 14 días sin comer. Semejante tempestad, semejante viento, ellos no habían comido. Y él les pide que por su salud pues coman. Entonces ellos comieron y teniendo mejor ánimo, dice, estas personas, las 276 satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Lo que pasa es que la proa había encallado en el mar y la popa estaba siendo azotada por el viento. El viento era tan fuerte que el barco se iba a destrozar. Entiendo, porque he estudiado física, me doy cuenta de lo que estaba pasando. Cuando hay una mayor cantidad de peso, lo que contiene el peso se va a destrozar por el golpe, porque la fuerza, el impacto que llega del mar va a afectarle más porque no tiene tanta resistencia para ese peso. El barco no está diseñado para recibir golpes, está diseñado solamente para flotar.
No está diseñado para recibir golpes. Entonces era necesario que aligeren el peso y entonces empiezan a botar el trigo para que el barco solamente flote con el viento y no con el peso se destroce. En este punto, después de comer, echan el trigo al mar, pues el peso hace que a la nave vulnerable. Hermanos, como las naves que naufragan, las tripulaciones están en tensión y en peligro, y todos no comen por el peligro. Ellos no habían hecho caso al apóstol Pablo anteriormente de no zarpar de Creta, y por buscar un puerto más seguro donde ellos puedan invernar, salen y naufragan. Pero aquí surge una cosa. Pablo dice, les exhorta y les anima. Fíjense cómo reacciona el apóstol Pablo. Él mismo está en peligro. Él mismo está a punto de morir. Aunque sabe y Dios le ha dicho que no va a morir, pero no por eso no está sufriendo hambre, no por eso no está sufriendo. Aunque Dios le ha dicho que va a vivir. Pero ¿y el sufrimiento? ¿Y el hambre? Dios no le ha evitado al apóstol Pablo. Pero aún así el apóstol Pablo les anima y les exhorta, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, necesitamos ánimo en medio de los problemas? Qué linda reacción que el apóstol Pablo aquí nos enseña. Que cuando estemos en medio de problemas y en medio de dificultades, no necesitamos que las personas nos recriminen de las cosas que hemos hecho y que no hemos hecho. A veces así reaccionamos cuando estamos en dificultades, ¿verdad? Se ha armado el gran problemón en el que estamos, como Pablo ahí en la tempestad, y en lugar de reaccionar animando y exhortando, animando a las personas, a veces reaccionamos recriminando, culpando, responsabilizando a las otras personas. Pero ¿cuál había sido la reacción de los cristianos? La reacción de los cristianos había sido animar al resto de las personas. Aún yo mismo estoy en las mismas dificultades que el resto está. ¿Qué le parece? Hermanos, nosotros tenemos que reaccionar animando a las personas cuando estemos en dificultades, no recriminándoles, no reclamándoles, no responsabilizándoles, no culpándoles, sino más bien animando a las personas. ¿Cuándo dicen amén? Y un ángel de Dios le había dado dirección directa de parte de Dios al apóstol Pablo. Y esto es importante que nosotros entendamos. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los hombres de Dios recibían dirección directa de Dios. Quienes han tomado el curso de Fundamentos de la Fe, repasen el capítulo 13, la lección 13 de Fundamentos de la Fe, habla de la dirección de Dios. Y el doctor MacArthur dice que Dios ya ha ordenado su voluntad, que la voluntad de Dios está ordenada en la Biblia. Si uno quiere saber la voluntad de Dios, tiene que leer la Escritura y ahí va a encontrar lo que Dios ya ha ordenado de lo que nosotros tenemos que hacer. Ahí no necesitamos una dirección especial como el apóstol Pablo estaba recibiendo de un ángel diciéndole que los 276 no van a morir y que evidentemente va a llegar a Roma. No le está explicando las circunstancias, pero le da la dirección directa de Dios para llegar a Roma. En cambio, nosotros como creyentes en este tiempo ya tenemos en la Escritura la voluntad ordenada de Dios. Está dicho lo que vamos a hacer, no necesitamos una dirección especial, porque finalmente la dirección especial es la palabra de Dios, que es la revelación de Dios para nuestra vida. Y dice también el doctor MacArthur que Dios nos dirige por una convicción interna, pero esa convicción interna va a estar sujeta también a las Escrituras. También nos dirige por las circunstancias controladas, así como el apóstol Pablo ahora está en esas circunstancias controladas de Dios. Y dice también el consejo de creyentes que andan en el camino del Señor. Así Dios nos dirige el día de hoy. Tal vez no va a colocar un ángel que nos diga, este trabajo te van a dar o este trabajo no te van a dar, esto te va a pasar. Muchos caen en la tentación de querer saber qué es lo que va a pasar. Por eso que, especialmente en la televisión latina, mucho del horóscopo hay, ¿verdad? Siempre ponen uno que da el horóscopo, ¿qué te va a pasar? Y dice lo mismo para todos, si eres de tal signo, cual signo. ¿De qué signo eres? Yo del signo celestial soy, del signo del Señor, así como dice Lili. Nosotros no tenemos suerte, nosotros tenemos bendición de Dios. Porque estamos andando al amparo de Dios. Pero aquí podemos ver que Dios estaba dirigiendo directamente, así, dirección directa al apóstol Pablo. Pero a nosotros nos dirige de manera indirecta el Señor por su palabra, por las circunstancias, por una convicción interna en nuestro corazón y por el consejo de los otros creyentes que ya andan con el Señor, hermanos. Ellos creían que tenían la vida del apóstol Pablo en sus manos. Sin embargo, Dios tenía la vida de todos y cada uno de ellos en sus manos. Dios es el que decide. Pablo les estaba enseñando cómo vivía su relación con Dios. En el versículo 25 les enseñó a confiar en Dios, pues él confiaba en Dios
Y para nosotros es la palabra de Dios. Le está diciendo, este Dios del cual yo pertenezco, este Dios del cual yo soy, ese me ha dicho que ninguno va a morir, ningún pueblo de ustedes se va a perder. Tranquilos, coman, no importa, sigue azotando el mar, sigue golpeándonos, el barco está por destrozar, aligeraremos con trigo, botaremos la carga, haremos todas estas cosas, pero este Dios que me ha dicho, en este yo confío. En medio de las dificultades y problemas en que estaba el apóstol Pablo, estaba animando a la gente. Y aparte de eso, estaba mostrando que vive con fe, hermanos. Amén. Desde que le ha entregado su vida a Cristo, hermanos, su vida es del Señor. ¿Qué le preocupa? Lo que le tiene que pasar, le va a pasar en la dirección de Dios y en el propósito de Dios en su vida. Para lo que usted ha venido a este mundo, para eso va a vivir, no hay para otra cosa. Por eso el Señor Jesucristo decía, por más de que usted se preocupe, no va a aumentar un codo de estatura a su estatura, no va a aumentar, preocupándose no va a aumentar eso. A veces esa palabra escucho típicamente en Bolivia, cuando yo llamo a Bolivia, siempre alguien está preocupado. Estoy bien preocupado por eso. ¿Para qué es preocupado? Confesar a Dios, pedir perdón, porque la preocupación es pecado. Porque de lo que nosotros vivimos es confiando en Dios, porque Él es soberano, Él es nuestro Dios y Él conoce el propósito de cada una de nuestras vidas. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. No hay forma de evitarlo, hermanos. Cuando el Señor nos llame, ese día, cuando el Señor nos llame, lo único que Él quiere y que yo quisiera, es estar listo para ver el rostro de mi Señor. Mientras tanto no me preocupo, pero no me está diciendo, Juan, vas a morir sin dolor. Tal vez tenga dolor al morir. A Pablo no le dijo, vas a llegar a Roma en un jet. Vamos a enfrentar el dolor, vamos a enfrentar el sufrimiento, pero a nosotros tiene que importarnos más vivir en la dirección de Dios. Amén. Y cuando lleguen momentos de dolor, podemos orar al Señor para que pueda aliviarnos. Y si hay alguna manera de aliviarnos, que se nos alivie, pero si no, sufriremos valientemente hasta cruzar la meta, hasta llegar frente al Señor y estar cara a cara delante de Él. Pablo les estaba enseñando cómo vivía su relación con Dios. Les enseñó a confiar en Dios, pues él confiaba en Dios y para nosotros lógicamente es la palabra de Dios. Y el versículo 33 vemos que Pablo toma pasos prácticos en medio de la tormenta y les exhorta a comer. Y otra vez da testimonio de la forma en que vive su relación con Dios. Da gracias a Dios, hermanos. Hermanos, ¿cuántas personas que están en dificultades no comen? Se deprimen o comen mucho. Aquí en los Estados Unidos dicen que las señoras cuando están deprimidas comen chocolates. Cuando está comiendo chocolates está deprimida, dicen. Y algunos no comen. Algunos comen mucho. Eso muestra que su vida, su relación con Dios no está siendo bien entendida, hermanos. ¿Acaso no entendemos que Dios es soberano, que en sus manos están las vidas de todos, incluyendo la mía? Haga lo que haga, Dios va a cumplir su propósito establecido para cada uno de nosotros. Pero Pablo toma pasos prácticos aquí. Ok, voy a llegar a Roma. Listo, voy a llegar a Roma. No sabían las circunstancias, pero Pablo se da cuenta y dice, coman, pues, hermanos, porque si no comen ustedes, no van a llegar a Roma, pues. Así que hace los pasos prácticos. Aún en medio de las dificultades, Pablo toma pasos prácticos. Y así tenemos que ser los creyentes. Lo que hay que hacer en ese momento. No vivimos por sentimientos, vivimos por la voluntad y por la palabra de Dios. Así que les hace comer pan. Y además de eso, ora a Dios y da gracias. Es otra cosa que se puede ver en los cristianos. Pero está loco Pablo, estamos a punto de morir. El barco, la popa está golpeando contra la playa, se está por destrozar. Hemos tenido que botar el trigo y este loco todavía quiere dar gracias a Dios. ¿De qué voy a dar gracias a Dios? Todo mi trigo se ha ido a las aguas. ¿De qué voy a dar gracias? No tengo motivo de dar gracias a Dios. Tal vez el dueño del barco, hasta mi barco se ha perdido. ¿De qué voy a dar gracias a Dios? No puedo dar gracias a Dios de estas cosas, pero Pablo les dice, coman, agarra el pan y da gracias a Dios. Les modela cómo vive su relación con Dios. Cuando dicen amén, en las dificultades nosotros hagamos así. Démosle gracias a Dios aún por las dificultades, por las cosas que todavía podemos disfrutar. ¿Cómo reaccionas en medio de las dificultades? ¿Te acuerdas de la soberanía de Dios?
Da gracias a Dios como el apóstol Pablo. Demos gracias a Dios como el apóstol Pablo. Pablo les exhorta y anima bajo la concesión de Dios de que no morirán. Dio gracias a Dios y todos comieron el pan. Después que los marineros intentaron escapar, echan el trigo al mar. Y el apóstol Pablo también enfrenta el naufragio con el resto de las personas, pero recibe la dirección de Dios. Y para nosotros la dirección de Dios está en la Escritura. El creyente enfrentará dificultades como el resto de las personas, pero tiene la dirección de Dios, busca la dirección de Dios. Y el versículo 39 al 44 dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar y si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, dejaron en el mar, alargando también las amarras del timón, e izada el viento de vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero cuando en un lugar de 2 aguas hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas y parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hermanos, la tripulación decide ir en dirección de la playa. La nave encalla en la playa, eso quiere decir, se queda quieta en la playa, la parte de la proa. El centurión impide que maten a los presos y todos se salvan. Esto es lo que dice esta parte. Todos se salvan del peligro de la mar, pero adicionalmente Pablo y los otros presos se salvan de la intención que tenían los soldados de matarlos. Hermanos, cuando se hizo de día, dice, no reconocieron la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar. Decidieron ir hacia la playa, eso es lo que quiere decir varar. En el versículo 38 ya estaba amaneciendo y no reconocían la tierra, pero se veía una franja de tierra y deciden ir a la playa, hermanos. Tanta era su desesperación que cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Lo mismo que soltaron el control del timón e izaron la vela de proa, eso quiere decir la vela que está adelante del barco, izaron para que solamente el viento favorable les lleve hacia la playa, y lo consiguieron. Así que fueron hacia adelante. No elevaron las velas de la proa, de la popa, sino de la proa las de adelante. Cuando la nave ya había encallado, era una situación difícil para todos. Todos querían salvar sus vidas. Los soldados también. Pero si los presos escapaban, probablemente los soldados perdían también sus vidas, pero esta vez en manos del ejército romano. Porque si dejabas escapar un preso, pagabas con tu vida. O sea, estaba preso el apóstol Pablo, estaban otros presos también. Si los soldados dejaban escapar a los presos, ellos iban a morir porque dejaron escapar a los soldados. O sea, tenían que elegir que matarlos y luego salvarse y decir, sí, estaban escapando, legítimamente los hemos matado. Pero el centurión, aquí por la mano de Dios, le salva la vida a Pablo y a los otros presos. Le dicen, no hagan eso, vayan y primero los que saben nadar, luego tiren las cosas, los que pueden entrar, subirse las cosas, salgan a la playa todos. Y dice que todos se salvaron, así como dice la palabra de Dios. Vea usted, Dios le ha dicho al apóstol Pablo, vas a llegar a Roma, pero no le ha dicho las circunstancias que va a vivir. Su vida ha corrido riesgo, así como de los demás también, pero él corría riesgo adicional por causa de su fe. Así que el centurión aquí le salva y se ve otra vez la soberanía de Dios, que aún puede obrar sin contradicción de la voluntad del hombre, de la voluntad y la autoridad que tenía el centurión. Más bien la autoridad del centurión trabaja a favor de la soberanía de Dios. Dios tiene preeminencia y por la mano del centurión salva la vida de Pablo y de los otros presos, como lo ha dicho antes, mediante un ángel. Hermanos, en esta porción nos habla de cómo Dios actúa, pero Él necesita que entendamos cómo funciona su soberanía. Él actuará no sin dificultades en nuestras vidas. Él actuará de acuerdo a su voluntad. Entonces, debe ser para nosotros un motivo de dar gracias al Señor, hermanos. Pues no podemos decirle a Dios, haz esto. ¿Por qué no has hecho esto? Me puedo enojar con Dios. ¿Por qué has hecho esto y esto no has hecho? ¿O por qué esto me has dado y no me has dado este otro? ¿Por qué has hecho así? No puedo cuestionarle a Dios los detalles. Porque finalmente Dios va a cumplir su propósito conmigo, especialmente si estoy en Cristo. Amén. Hermanos, la tripulación decide ir en dirección a la playa.
La nave encalla y el centurión impide que maten a los presos y todos se salvan. Todos se salvan del peligro de la mar y adicionalmente Pablo y los otros presos de la intención de los soldados. Hermanos, los creyentes pueden sortear los peligros como todos y además los concernientes por su fe y por la voluntad de Dios. Hermanos, ¿cómo estamos andando con Dios? ¿Cómo estamos respondiendo en medio de los problemas? ¿Cómo reaccionamos en medio de los problemas? Reaccionamos animando, exhortamos, animamos a nuestros hermanos que están en las dificultades con nosotros. Modelamos nuestra relación con Dios, damos gracias a Dios en medio de los problemas. ¿Cómo estamos en nuestra vida? Tal vez estás en medio de una tormenta, una dificultad en este momento. Y así como hablamos la anterior semana, sin esperanzas tal vez. Pero quiero que sepas que en medio del peligro existe la dirección de Dios. Y Dios puede dirigir tu vida. Tal vez estás diciendo, no sé a qué lado ir. Hay una manera donde puedes ir. Y está escrito en la palabra del Señor. Pablo les exhorta y anima bajo la concesión de Dios de que no morirán. Dio gracias a Dios y todos comieron el pan desde que los marineros intentaron escapar. Después que los marineros intentaron escapar, echan el trigo a la mar. La tripulación decide ir en dirección de la playa. La nave encalla y el centurión impide que maten a los presos. Y todos se salvan, hermanos. Hermanos, el apóstol Pablo también enfrenta el naufragio con el resto de las personas, y así como nosotros, pero recibe la dirección de Dios. Todos se salvan del peligro de la mar, y adicionalmente el apóstol Pablo y los otros presos de la intención de los soldados. Hermanos, vamos a estar con el resto, vamos a pasar peligros con el resto, y tal vez peligros adicionales por nuestra fe, pero tenemos a disposición la dirección de Dios para nuestras vidas. El creyente enfrentará dificultades con el resto de las personas, pero busca y tiene a disposición la voluntad de Dios. Los creyentes pueden sortear los peligros como todos los demás, de los concernientes a su fe por la voluntad de Dios. Hermanos, aquí en este pasaje el apóstol Pablo les exhorta y los anima a los marineros y pasajeros, y cuando encallan en la playa todos se salvan. Hermanos, en este pasaje el apóstol Pablo naufraga, pero recibe la confirmación de Dios por un ángel de Dios de ir a Roma y es salvado de morir, uno por la tormenta y otro por los soldados. Hermanos, los creyentes siempre van a sortear peligros y dificultades, pero buscan la dirección de Dios. Hermanos, no vamos a poder evitar que no estemos en dificultades y en peligros, pero debemos buscar la dirección de Dios. No se olvide, hermano, cuando estamos en peligro, los creyentes buscamos la dirección de Dios. Y la dirección de Dios tenemos por la palabra, tenemos por las convicciones en nuestro corazón, por las circunstancias que nos hablan y por el consejo sabio de aquellos que ya caminan con el Señor. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás en dificultades? ¿Cómo estás encarando tu vida? ¿Estás dando tú las soluciones? No hay forma de que puedas ser independiente del Dios soberano que te ha creado. Ven a Cristo el día de hoy. Sométete al Señor Jesucristo. Ríndete al Señor. Vive como cristiano. Vive en obediencia de la palabra de Dios. Ven a Cristo el día de hoy. Ríndete al Señor. Esta es la manera en que puedes vivir. No estamos diciendo libres de dificultades, pero llegarás a vivir el propósito que Dios tiene para tu vida el día de hoy. ¿Quieres encontrar ese propósito? Ríndete a Cristo el día de hoy. No hay nada que puedas hacer contra el Dios soberano, porque Él decide las cosas. Está todo en sus manos. Los marineros, los soldados creían que tenían la vida del apóstol Pablo en sus manos. Dios tenía la vida de los 276 y Dios concede la vida al apóstol Pablo de los 276. Dios es soberano y estás en las manos de Él. Ríndete a Jesús el día de hoy. Vamos a orar. Bendice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este pasaje del apóstol Pablo, donde nos narra, Señor, el peligro que se ha encontrado, a pesar de las recomendaciones que Él ha dado de no partir de Creta hacia la otra localización, Señor, naufragan. Pero aún en medio de la dificultad, Él te ha agradecido, Él ha animado, Señor. Él ha buscado tu dirección, Señor, y Él ha mostrado, Señor, cómo se vive la vida cristiana. Y tú le has mostrado, Señor, que tú vas a guardarle conforme a tu propósito de que Él llegue a Roma. Gracias, Señor, en este día, y oramos por todos aquellos, Señor, que tal vez hasta el momento no se han rendido, Señor, a ti. Que todavía, aunque te conocen, pero todavía no se han rendido a ti.
no están viviendo como tú dices. Te pedimos que les hables por esta escritura y por la escritura, Señor, para que sus corazones se rindan a ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén.